Continuando con las coordenadas polares, ahora vamos a estar interesados en saber cuáles son aquellos puntos donde hay en una gráfica polar pendientes horizontales y verticales. Vamos entonces a estar interesados en eso, en encontrar esos puntos donde hay tangentes horizontales y verticales, y vamos a hacer lo siguiente. Recordando que había una ecuación para hallar la pendiente y que ya anteriormente descubrimos que cuando el numerador vale 0, se trata de rectas horizontales. Lo que vamos a hacer entonces es tomar el numerador r' seno más r coseno y lo vamos a igualar a 0. Y nuestro trabajo será despejar teta. Ahí encontraríamos los puntos de tangencia horizontales. Y luego para los verticales vamos a tomar el denominador r' coseno menos r seno, lo vamos a igualar a 0. Y entonces despejamos teta y vamos a encontrar los valores de las tangentes o los puntos de tangencia verticales. Si en algún caso hay un valor que encontramos que se repiten para ambas ecuaciones, eso será porque el numerador y el denominador vale 0 y dijimos que en esos puntos no hay pendiente, tendríamos que desecharlos. Veamos un primer ejemplo. Vamos a hallar los puntos donde hay tangentes horizontales y verticales de la gráfica 3 más 3 seno de teta. Así que para esa función encontramos su derivada. La derivada es 0, la de 3 más 3 seno sería 3 por la derivada del seno, que es el coseno. Así que comenzamos. Las rectas horizontales, el numerador de la pendiente, que era r' seno más r coseno, debe ser igual a 0. Sustituimos lo que acabamos de encontrar. R' era 3 coseno, multiplicado, dice ahí, por el seno, más r, que vale 3 más 3 seno, por el coseno, y eso sería igual a 0. Multiplicando 3 seno coseno, más 3 por coseno, más 3 seno coseno. Eso nos daría igual a 0. Vemos que el primero y el último término son semejantes, así que 3 más 3 serían 6 seno coseno, más 3 coseno de teta igual a 0. Esta es una ecuación trigonométrica. Por cierto, si tenemos problemas con las ecuaciones trigonométricas, hay que ir a estudiar un poquito las ecuaciones trigonométricas que están en la última unidad de segundo año de bachillerato. Ahí las aprendimos, en las que habían varios casos. Este es un caso de ellos. El primer caso que había ahí era cuando tenían un factor común en la ecuación trigonométrica. En este caso 6 y 3 tienen factor común 3, y el coseno también está repetido. 3 coseno es el factor común, y el factor sería 6 entre 3, 2, seno coseno entre coseno sería seno. 2 seno más 3 coseno entre 3 coseno es 1. 2 seno más 1. Significa que para que esa ecuación sea 0, cualquiera de los dos puede ser 0, o ambos. Comencemos con 3 coseno igual 0. Paso a dividir el 3, me daría siempre 0. Así que el ángulo sería el coseno inverso de 0. Aquí hay que tener cuidado. Cuando calculamos el ángulo, siempre solo nos va a dar 1. Y en la mayoría de los casos van a haber 2. Por ejemplo, acá. Si usted lo hace con la calculadora, la inversa del coseno le da 90. Ese sería. Lo que vamos a hacer es ver cuando se trata de ángulos cuadrantales, es decir, cuando se trata exactamente de 0 grados, de 90 grados, de 180, de 270, ver si el ángulo opuesto cumple con el coseno del ángulo, que en este caso sea 0, o como depende de la función. Así que voy a probar con el ángulo opuesto. El ángulo opuesto de 90 es 270, así que voy a esta ecuación que tenía del coseno de teta igual 0 y sustituyo el 270. Cuando usted coloca coseno de 270 también le da 0. Eso quiere decir que también 270 cumple que el coseno de teta es 0. Así que no solo es 90, también es 270. Así que esos son los primeros dos valores de las rectas horizontales. La otra parte de la ecuación, el otro factor era 2 seno de teta más 1 igual 0.
Despejamos 2 seno de teta igual menos 1. Pasamos a dividir el 2. Seno de teta es menos 1 medio. Así que hacemos lo mismo. La inversa del seno ahora de menos 1 medio. Cuando lo obtenemos con la calculadora vamos a tener el mismo problema. Solo hay un valor y a veces hay dos. Vamos a recordar que el seno está relacionado con la y, ya que y es r por seno. Y el coseno está relacionado con la x, ya que x es r coseno. Así que cuando me dicen que el seno es menos 1 medio, me están diciendo que la y es negativa, porque el seno está relacionado con la y. Así que yo voy a buscar un ángulo con que cumpla que ese valor de y o esa proyección sea negativa. Sería hacia abajo, así como está en el dibujo. La calculadora me va a dar un valor que proyectado, o una recta que proyectada me va a dar esa sombra en y igual menos 1 medio. La calculadora me da menos 30 grados. Si usted recuerda, menos 30 grados es el ángulo que se mide en sentido horario desde el eje X en sentido horario, que equivaldría a 330 grados. Y recuerde que cuando mido el ángulo lo mido desde el eje X positivo. En sentido antihorario sería 330 y en sentido horario sería menos 30. ¿Qué otro ángulo me genera una sombra como la que está en el eje Y negativo, que equivalía a menos 1 medio? Por simetría podemos ver que el otro ángulo sería este, mire. Ese ángulo también me estaría generando la misma sombra. Por simetría, también esa abertura es 30, por lo tanto serían los 180 más los 30 son 210 grados. Así que hay dos ángulos. El ángulo sería 330 y 210 grados. Y esos son los dos ángulos en los que también hay una recta horizontal. Por lo tanto, llevamos 4 ángulos donde hay rectas horizontales. Vamos ahora a las verticales. Bueno, antes de ver las verticales, queremos hacer un paréntesis por el tema que acabamos de tocar, que podría generarnos problemas. Vamos a suponer que en un dado caso, con una ecuación, llegamos a que seno de teta es 1 medio. Despejamos la teta, sería el seno inverso de 1 medio, así que estamos hablando del seno, que es el eje Y, es 1 medio, es positivo, así que al hacer el muñeco, ahora sería una sombra positiva sobre el seno, es decir, sobre el eje Y equivalente a 1 medio, sería esa. ¿Qué ángulo me estaría dando la calculadora? Me va a dar un ángulo que proyecte una sombra como esa. La calculadora me daría 30 grados. Y 30 grados estaría más o menos en esa dirección. 30 grados. Por simetría, entonces, otro ángulo que genere las mismas sombras sería el que está en el segundo cuadrante, que sería este. Si era 30 grados, por simetría serán 30 y 150, ya que de ahí hacia abajo, en ambos casos, le faltan 30 grados para llegar a la horizontal. Esos serían los dos ángulos en el caso que tuviéramos un resultado como este. En el caso que tuviéramos un coseno positivo, por ejemplo, este valor, coseno de teta igual raíz de 3 sobre 2, sería el coseno inverso, raíz de 3 sobre 2 es positivo, pero el coseno dijimos que está relacionado con el eje X. Así que al dibujarlo, el coseno raíz de 3 sobre 2, el coseno positivo sería este. Por lo tanto, coseno positivo, la calculadora me daría 30. Otro ángulo que simétricamente me dé esa sombra que está en el eje X, necesariamente va a ser este. Por lo tanto, los ángulos serían 30 hacia arriba y 30 hacia abajo, que serían 330 grados. Otro caso, coseno de teta menos raíz de 3 sobre 2. Despejamos. Coseno inverso de menos raíz de 3 sobre 2. Un coseno negativo, estamos hablando del eje X negativo. La sombra sería ahora esta. ¿Qué valor me da la calculadora? Parece que da 150 grados. Entonces esa recta 150 grados genera esa sombra en el eje X negativo,
que otro proyectaría la misma sombra simétricamente sería uno que va abajo. Entonces si es 150 esa línea, simétricamente la otra tendría que ser 210, ya que hay del eje X negativo 30 hacia arriba y 30 hacia abajo. Esa sería la forma como encontramos el segundo ángulo, como repito, la calculadora. Continuando con las rectas verticales, lo que hacemos ahora es que el denominador lo hacemos 0. El denominador 0 sería R' era 3 coseno por coseno, menos R que era 3 más 3 seno por seno. Multiplicamos 3 coseno cuadrado menos 3 seno menos 3 seno cuadrado de teta igual 0. En este caso tenemos una ecuación de segundo grado y hay varias funciones, así que se me ocurre convertir todas a la misma función. Por ejemplo, el coseno cuadrado, antes vimos que equivalía a 1 menos seno cuadrado en las integrales trigonométricas. Así que al hacer esta sustitución tendríamos 3 por 1 menos seno cuadrado menos 3 seno de teta menos 3 seno cuadrado de teta. Multiplicamos, o primero dividimos entre 3 toda la ecuación, y al dividirla entre 3 nos queda solo 1 menos seno cuadrado menos seno cuadrado. Ordenando, tenemos menos 2 senos cuadrados menos seno más 1. Esta es una ecuación de grado 2 de la forma ax cuadrado más bx más c. Sustituimos a, b y c. A valdría menos 2, b valdría menos 1 que está con seno y c valdría 1. Sustituimos en ecuación cuadrática, solo que ahora ya no es x, sino que es el seno de teta la variable, sería menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac entre 2a. Sustituimos menos b menos menos 1 más menos raíz de b cuadrado menos 1 al cuadrado menos 4 por a que es menos 2 por c que es 1 dividido entre 2 veces menos 2 que es a. Eso nos daría 1 más menos la raíz cuadrada de 9 da eso, la raíz cuadrada es 3 entre menos 4. Así que nos dan dos valores. 1 más 3 entre menos 4, eso es 4 entre menos 4 da menos 1. Y 1 menos 3 entre menos 4, 1 menos 3 es menos 2, entre menos 4 es 0.5 o 1 medio. Aplicamos el seno inverso en el primer caso de menos 1. Eso da menos 90 grados. Si lo dibujamos, eso va hacia abajo. El lado opuesto sería 90. Si usted calcula el seno de 90, eso no da menos 1, sino cada 1. Así que en este caso solo hay un valor. En el lado derecho, el seno 1 medio. Seno inverso es 1 medio. O el seno inverso de 1 medio. Ahora sí el dibujo es necesario. El seno es y. Buscamos aquellos valores para que la sombra sea 1 medio. La calculadora nos da este valor. Nos da un valor positivo que es 30 grados. Así que simétricamente el otro sería este, que por simetrías tendrían que ser 30 y 150. 30 y 150 serían entonces los verticales. Con eso entonces ya tenemos los puntos de tangencia horizontal, que eran 4, 90, 270, 330 y 210. Y los verticales, que son 270, 30 y 150. Como observamos, hay uno que se repite, que es el 270. Eso significa que da 0 en el numerador y 0 en el denominador, y por lo tanto ahí hay una punta. Esa es la punta. Así que lo eliminamos porque no es ni horizontal ni vertical, y sustituimos los horizontales. Para 90 grados sustituimos en R igual 3 más 3 seno de teta y nos da 6. Es decir que el punto es 6,90 grados, pero aquí no usamos grados. Para darme una respuesta me lo tiene que dar en radianes, pi medios. Para 210, 3 más 3 seno daría 1.5. Así que el punto sería 1.5,210, que es 7 pi sextos. Repito, no aceptamos grados como puntos. En 330 otra vez daría R igual 1.5 al sustituir en 3 más 3 seno de teta. 1.5 con 11 pi sextos. Y los verticales para 30 grados
Solo tenemos 2 ahí. R daría 4.5. Así que el punto sería 4.5, pi sextos. Y para 150 también da 4.5. Y eso sería el valor de P. 4.5, pi sextos. Así que el dibujo quedaría de la siguiente manera para que usted lo observe. Ahí están los puntos de tangencia horizontal y vertical. Con eso cerramos la parte de las tangentes y solo nos queda para la otra semana las áreas en coordenadas polares, y con eso cerraríamos el semestre.